Eh, Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga y les guarde. Haya mucha salud para cada uno de sus vidas y que el Eterno les bendiga. Vamos ahora con la otra tercera parte de esta gran pregunta de que si ya no se debe de guardar el sábado, si es para el antiguo tiempo y ya no para nosotros. La gracia, si es vivimos por gracia, vean, si vivimos por gracia, esta es la gracia, esto es lo que significa el favor, el regalo que Dios nos ha dado a través de Yahshua HaMashiach para que guardamos y cumplamos sus mandamientos. Por eso esa es la gracia, vivir en la obediencia, en el mandato de nuestro Dios. Vean por qué, vean, seguimos con la tercera parte, vean. Y, o sea, primera de Juan, capítulo 2 y su versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vean, los abarca, no era, ya decía la palabra que era estatuto perpetuo eternamente hasta que nos muramos. Y vean, Él es la propiciación. ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado, de la ignorancia, de todo, de engaños, de sacarnos ese chip de nuestra mente, de que domingo es día del Señor. No, error, caballero, señorita, error. Vean, la palabra es bien clara, ya lo veíamos en los otros temas. Vean qué interesante cómo la palabra se tiene que ir cumpliendo en nuestras vidas a través de la obediencia, el temor. Esa es la llave, la clave, y estar dispuestos para aprender. Vean lo que decía el apóstol Pedro también, que para eso habíamos sido llamados. Vean lo que dice, y Él es la propiciación, o sea, estaba preparado el momento justo. La propiciación es momento justo porque por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Véanse, no solamente por los nuestros se refiere a la casa de Israel, sino por los de todo el mundo, porque ya estaba, cuando nuestro Mesías apareció, él, ya toda la casa de Israel estaba perdida, mezclada entre las naciones. Entonces allí nos abarca a nosotros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Oye, ¿sabe usted si le conoce? Si le conoce, la respuesta es sí, guardamos sus mandamientos, le conocemos. Y el que dice que yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, vean, no hay verdades a medias. Entonces, vean qué interesante, pueda que diga, sí, mira, hay cristianos bien buenos, bien amables, sí, pero eso no lo desvirtúa que él siga en error, siga en engaño, porque no hay verdades a medias. Para ser buenos hay que obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles? Acuérdate del día del reposo, Éxodo 20, y veamos Lucas 4:16. Ahí pidió el rollo de la Torá, el rollo de la palabra. Entonces vean, el que dice que está en él, dice que debe de andar como anduvo nuestro Mesías enseñando. Él andaba buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también me conviene, dice la palabra de nuestro Dios, traer a otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles. Eso es la gracia, conocer, aceptar la verdad, aceptar nuestro Mesías con lo que él venía enseñando. No venía enseñando ningún mandamiento de hombre. Nos dice aquí la escritura que él venía a enseñar, ya no guardemos sábados. Recordemos Mateo 5:17, que dijo, no penséis que he venido a qué cosa, a abrogar, es quitar. No he venido a quitar la ley, sino he venido a qué cosa, a magnificarla, a darle fuerza todavía. Yo, Yahshua HaMashiach, el hijo de mi padre, a eso me ha enviado. No dice, ya no guardemos sábados, señores. No dice así la palabra. No nos equivoquemos, sino vamos a parecer mentirosos, como dice la bendita palabra de nuestro Dios aquí. Vean qué interesante, cómo la palabra, vamos a ver cómo lo vivía, vamos los Lucas 23:54, vámonos otra vez allá, vamos a ver, y luego vamos a ver cómo la iglesia Kadoshim lo venía guardando también después de nuestro Mesías, a la partida de nuestro Mesías. Vamos a ver cómo quedamos ahí a través de la palabra, a través de las escrituras. Por eso nuestro maestro, texto bien clave, bien crucial, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está, ¿qué cosa? La vida eterna. Y no hay más. ¿Y qué podemos hacer? Se enoje quien se enoje. Así dice la palabra. Hay que hablar conforme la verdad los hará libres. Dijo, esta es la verdad. Los hará libres. La lucha alumbra, dijo nuestro Mashiach. La Baruch Hashem. Vean qué interesante. Vámonos ahora ya nuevamente a Lucas capítulo 23 y su versículo 54 y 56. Lucas capítulo 23, su versículo 54 y 56. Vámonos allá al doctor Lucas, vámonos a ver qué dice la escritura. Dice así la bendita palabra del Eterno. Vámonos a ver qué nos dice la bendita palabra del Eterno. Lucas capítulo 23, decía ahí su versículo 54 y 56. Dice así la bendita palabra del Eterno.
Dice, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Vean qué interesante, estaba ya para rayar el sábado. Estaba hablando de un sábado ceremonial, no un sábado semanal. Vean. Y las mujeres que con él habían venido a Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas. Vean cómo esta gente aguarda. Y era día de la víspera de la Pascua y que estaba para rayar el sábado. Entonces vemos qué interesante sábado. Vean también, pues nuestro Mesías resucitó en sábado, no resucitó en primer día de la semana, en domingo. Ojo. Entonces vean cómo esta gente estaban comprometidas, estaban con su mente con toda puesta al Eterno, obedecer, lo hacían con alegría, lo hacían con gozo. Así debemos de estar nosotros gozosos siempre. Veamos lo que dice y dice más la palabra de nuestro Dios. Veamos cómo la iglesia, la Kadoshim, la guardaron. Veámonos para Hechos 13:13. Vámonos para el libro de Hechos 13:13. Veamos, es solo para Israel. Veamos, lo vimos allá en el inicio porque ese es el origen de todo esto. Vámonos a ver qué nos dice Hechos 13:13. Veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Por si se nos había olvidado, nos está diciendo la palabra el Chalea Pablo, por si se le ha olvidado que era solo para antes, esto es para después también. Vámonos ahora, a eso venía nuestro Mesías, a incorporar esta otra parte de la cátedra del otro libro, volumen que hacía falta, las Bésoros de las Buenas Nuevas. Vámonos a Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13:13. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Eterno. Dice así, y partidos de Pafo, Pablo, o sea, Shaul, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga el día del sábado, sentáronse. Óigase bien, vean, Hechos 13:13 y su versículo 14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en día de sábado y sentáronse. ¿Y para qué se sentaron? A enseñar, a hablar de esta palabra. Vean que aleluya, Baruch Hashem, qué hermoso el Eterno. Para aquellos que piensan eso es para después, esto es para hoy también, hermano o hermana. Vean, eso es escudriñar las escrituras, eso es entender las escrituras. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vean, se sentaron, se llegaron a hablar de la palabra. Hay muestra, hay evidencia que no eso era para antes, ¿no? Sino que también es para nosotros si queremos permanecer en esta palabra, si queremos ser salvos. Esto es nuestra ancla, nuestro escudo, nuestro galardón para poder ser salvos, es la llave. Entonces vean, dice 14:42, vámonos aquí mismo a Hechos 14, capítulo 14, su versículo 42, dice así la palabra del Eterno. Hechos 14, vamos a ver si, Hechos 14, vamos a ver su versículo 14 y versículos 14 y 42, aquí mismo en Hechos capítulo 13, su versículo 42. Versículo 42. Vamos a ver versículo 42. Aquí mismo en capítulo 13 de Hechos. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Vean, era solo para el pueblo de Israel. La verdad es que no. Aquí lo está confirmando la escritura. Es para ti, es para mí. Vean, y saliendo ellos, dice versículo 42 de capítulo 13 de Hechos, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente le hablasen estas palabras. Vean, le dijeron: enseñarnos domingo, primer día de la semana. No, la escritura dice, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían permaneciesen en la gracia de Dios. Esa es la gracia. Por gracia soy salvo, es obedecer los mandamientos, obedecer a la orden, a la enseñanza que traía nuestro Mesías desde antes. Y el sábado siguiente, vean el 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de ¿qué?
del pastor, del predicador, la palabra de Dios, el mandamiento. Versículo 44 del capítulo 13 de Hechos. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Por qué no nos sentamos a oír nosotros? En el Shabbat es para oír, para aprender. Como dice, cuando viniere todo Israel, somos nosotros también, nos toma en cuenta la palabra. Veamos ahora lo que dice la bendita palabra en Hechos 16:13. Hechos 16:13, veamos otra respuesta. Dice así la palabra del Eterno. Y un día de sábado, Hechos 16:13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Vean, es para hombres, mujeres y niños lo que dice la palabra. Entonces, vean, dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río. Vean, un día de sábado, vean, un día de sábado es para escudriñar las escrituras. Aquí hay muestra de esto. Vean. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Elohim, estaba oyendo el corazón, del cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean, así debemos de estar atentos nosotros, ser como la iglesia primitiva, como la iglesia Kadoshim de aquella época. Entonces saquémonos ya de esa mente que ya el sábado era para Israel, solo para el antiguo tiempo, que solo para Israel. Es también para nosotros, porque también para los del mundo, dice la palabra del Eterno, a salvarnos nosotros, si queremos ser salvos. Veamos, y dice más, la iglesia Kadoshim de esta época en Tesalónica. Veamos Hechos 17:1. Vámonos a Hechos 17:1. Dice así la bendita palabra del Eterno. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por tres sábados disputó con ellos de las escrituras. Vea, otro texto más que nos viene a terminar de aclarar, a despejar nuestra mente, nuestra vista, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra boca. ¿Para qué cosa? Para que ya saquémonos ese chip de domingo. Domingo no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a la perdición. Vean, nos guste o no nos guste, la palabra, la emet, es verdad y es clara. Vean, por 3 sábados. Vean, no, el chaleá Pablo, Pedro, Juan, Marcos, Lucas y todos los chaleados, los apóstoles, no andaban enseñando domingo, que es día del Señor, no, por si pensáis, no penséis, dijo el maestro, que he venido a abrogar la ley. Por si usted está pensando, no penséis que he venido a abrogar la ley, los profetas más he venido a cumplir. Entonces no estemos pensando de esa manera, porque esta orden, estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí con el Rúa, con el Espíritu Santo, el dedo del Eterno, no con el dedo del hombre. Claro. Entonces, vean, no estemos pensando. Y vean, y qué más dice la palabra del Eterno. Y por si dice, bueno, estos son mandamientos de Moisés, rabino, ya no. Hechos 15:21, veamos lo que dice la palabra del Eterno. 15:21. Porque Moisés, o sea, vean, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado, oiga, cada día de reposo, oiga, tiene. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en esta sinagoga? ¿Era para el antiguo tiempo? No, vean, en la iglesia primitiva, aquí se cumple, tiene. Vaya, porque aquí lo vemos, lo confirmamos, lo que dice aquí en lo que estábamos viendo en Hechos 17:1, que disputó Pablo por 3 sábados enseñando las escrituras. Entonces aquí se cumple la palabra. Esto es verdad, esto es crucial, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada sábado. ¿Qué cosa? Los mandamientos, el rollo, la Torah. Vean, no estés pensando, ¿eh? Por eso nuestro maestro dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Vean? No estés pensando, joven, señorita, caballero, anciano. No hay nada que hacer ante la palabra, no tenemos ni para allá ni para acá. Por eso debemos de presentar defensa. Para hablar algo tenemos que confirmarlo conforme a las escrituras, enseñar la verdad al que está equivocado. Entonces vean qué interesante. Shalom a todos, Baruch Hashem, que esta palabra pues le llegue a sus mentes, a sus corazones, y esperando pues de que sea de mucha ayuda para ustedes y lo puedan compartir con el amigo o amiga más cercano, para que se cumpla esta palabra. Y la verdad los hará libres, dijo Yahshua Mashiach. Shalom.